Bienvenidos de nuevo a nuestro rinconcito en YouTube, donde nos dedicamos a desentrañar los misterios, las pasiones y, por supuesto, los gestos que nos dejan sin aliento. Hoy, amigos, tenemos una cita con dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, dos figuras que, cuando se juntan en la pantalla, logran una química que trasciende lo ordinario. Sí, ya lo adivinaron, vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Pero ojo, no vamos a quedarnos solo en la superficie. No. Hoy nos vamos a sumergir en esos gestos, en esas miradas, en esos pequeños detalles que gritan amor, complicidad y una conexión profunda. Esos momentos que cuando los vemos, sentimos un escalofrío recorrer nuestra espalda, un revoloteo en el estómago y una sonrisa involuntaria que se dibuja en nuestro rostro. ¿Listos para dejarse llevar por esta montaña rusa de emociones? Yo sí. Y antes de que nos lancemos de lleno a este apasionante tema, si aún no lo han hecho, les hago una invitación súper especial: hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. Así jamás se perderán ninguno de nuestros vídeos cargados de pura fascinación. Ahora sí, que empiece la magia. Can Yaman y Demet Özdemir. Solo mencionar sus nombres juntos evoca una imagen de romance intenso, de una química explosiva que conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci Kuş, su conexión fue palpable, y no solo para nosotros los espectadores. Parecía que las chispas saltaban en cada escena, en cada diálogo, en cada roce. Y hoy queremos analizar precisamente eso, los gestos que nos hicieron creer, que nos hicieron soñar, que nos hicieron decir esto es real. Comencemos por el principio, por esos primeros encuentros en el set. ¿Recuerdan la forma en que Can miraba a Demet incluso antes de que ella supiera que él la miraba? Esa mirada intensa, profunda, cargada de admiración. No era solo la mirada de un actor hacia su coprotagonista, era la mirada de un hombre cautivado. Había una dulzura en sus ojos que se intensificaba cuando se posaban en ella, una ternura que anticipaba lo que vendría. Y Demet, con esa gracia innata y esa expresividad que la caracteriza, a menudo respondía con una sonrisa tímida, un ligero rubor en las mejillas, o una mirada que, aunque más contenida, también revelaba una atracción genuina. Era un juego de miradas que construía la tensión perfecta, un preludio a todas las emociones que viviríamos con sus personajes, Sanem y Can. Pero no solo las miradas hablaban. Piensen en los gestos sutiles. Las manos que se buscaban instintivamente, los roces que parecían accidentales pero que cargaban una electricidad innegable. La forma en que Can a menudo colocaba su mano en la cintura de Demet, no solo por exigencias del guión, sino con una naturalidad que sugería protección y posesión. O como Demet, en momentos de cercanía, apoyaba su cabeza en su hombro, un gesto de confianza y refugio. Estos pequeños contactos físicos son el lenguaje silencioso del amor, y ellos lo hablaban a la perfección. Cada vez que sus manos se entrelazaban, cada vez que sus frentes se tocaban, podíamos sentir la conexión que iba más allá de la ficción. ¿Y qué decir de sus sonrisas compartidas? Esas sonrisas espontáneas, esas risas que nacían de un chiste interno, de un momento de complicidad fuera de cámara que se filtraba en la escena. No eran sonrisas forzadas, eran auténticas, radiantes. Cuando Can hacía reír a Demet, su rostro se iluminaba de una manera especial. Y cuando ella, con su ingenio y dulzura, lograba arrancarle una carcajada sincera a Can, sus ojos brillaban con una alegría que era contagiosa. Esos momentos de pura felicidad compartida son el alma de una relación, sea de pantalla o real. Ahora avancemos un poco más. En Erkenci Kuş, hubo escenas que se convirtieron en íconos del romance televisivo, y muchos de esos momentos estuvieron marcados por gestos que nos dejaron sin aliento. Pensemos en las escenas de baile. La forma en que Can guiaba a Demet con tanta elegancia, la intimidad que se creaba en esos momentos de movimiento sincronizado, el contacto visual constante que demostraba una comunicación profunda, incluso sin palabras. Parecía que solo existían ellos dos en ese instante, flotando en su propio mundo de música y pasión. Y las declaraciones de amor. No solo las palabras, sino la forma en que las decían. La voz de Can, profunda y emotiva, cargada de sentimiento cuando le confesaba su amor a Sanem. Y la reacción de Demet con esos ojos llenos de lágrimas y de esperanza, la forma en que su cuerpo se relajaba ante sus palabras, como si finalmente encontrara la paz que buscaba.
Esos momentos, esos gestos de vulnerabilidad y entrega, son los que realmente conectan con el espectador. Ver a dos personajes abrirse de esa manera, permitirse amar y ser amados, es algo poderosísimo. Pero no solo dentro de la pantalla brillaba esta conexión. Durante a promoción de la serie en entrevistas y eventos, también pudimos ser testigos de gestos que alimentaron nuestras esperanzas de una relación real. La forma en que se miraban cuando el otro hablaba, esa atención plena que demostraba interés genuino. Los abrazos que parecían durar un segundo más de lo necesario, transmitiendo una calidez y un afecto que iban más allá de la cordialidad profesional. Y a veces en medio de una entrevista, una mirada cómplice, un guiño, una sonrisa secreta entre ellos que nos hacía preguntarnos, ¿qué saben ellos que nosotros no sabemos? Es interesante cómo los gestos pueden decir tanto, ¿verdad? Son como un código secreto que solo aquellos que están verdaderamente conectados pueden descifrar. Y en el caso de Khan y Demet, esos gestos eran tan elocuentes que no necesitábamos explicaciones. La forma en que Khan a veces le tocaba la mano a Demet mientras hablaban, ese toque ligero pero firme que transmitía apoyo y cercanía. O como Demet en ocasiones se apoyaba en el brazo de Khan, un gesto de confianza que sugería seguridad y comodidad a su lado. Recuerdo una entrevista en particular donde mientras uno hablaba, el otro lo observaba con una intensidad que era casi palpable. No era una mirada de espera para su turno de palabra, era una mirada de admiración, de afecto, de puro disfrute de la presencia del otro. Esos son los gestos que te dejan sin aliento porque te muestran la autenticidad, la conexión humana más allá de los personajes. Te hacen creer en la posibilidad de algo verdadero, algo especial. Y pensemos en esos momentos de protección. Cuando Khan, en una escena o en un evento, colocaba su mano en la espalda de Demet, no solo como apoyo, sino como una forma de guiarla o protegerla. Es un gesto muy masculino, muy instintivo que denota un deseo de cuidar y asegurar el bienestar del otro. Y la forma en que Demet respondía a esa protección, con una confianza implícita, con una entrega que demostraba que se sentía segura a su lado. Incluso en la distancia, cuando sus personajes estaban separados, los gestos de añoranza en sus miradas, la forma en que sostenían un objeto que les recordaba al otro, todo eso nos transmitía la profundidad de sus sentimientos. El amor, amigos, no solo se manifiesta en la cercanía física, sino también en la huella que dejamos en el corazón del otro, una huella que se refleja en cada pensamiento, en cada deseo de reencuentro. Y no podemos olvidar la complicidad que emanaba de ellos. Esas miradas de lo hemos hecho de nuevo, esos pequeños gestos de apoyo mutuo en medio de un rodaje a veces exigente. Esa comprensión tácita que solo se logra cuando hay una conexión real. Esa forma de anticipar las necesidades del otro, de ofrecer una palabra de aliento o un gesto de cariño en el momento justo. Esos son los gestos que construyen cimientos sólidos, cimientos que trascienden la fama y la ficción. Ahora sé que muchos de ustedes, al igual que yo, se han preguntado sobre la naturaleza de esta conexión. ¿Era solo la magia de la actuación, o había algo más? Los gestos que hemos comentado, esa química innegable, esa forma de complementarse a la perfección, a menudo nos hicieron creer que era mucho más. Es el encanto de las historias que amamos, la forma en que nos permiten soñar, la forma en que nos invitan a creer en el amor verdadero. Y justo en esos gestos que nos dejaron sin aliento, en esas miradas que lo decían todo, en esos roces que cargaban electricidad, encontramos la esencia de lo que hace que una historia de amor sea inolvidable. Es la autenticidad, la pasión, la conexión profunda que trasciende la pantalla. Khan Yaman y Demet Özdemir, a través de sus interpretaciones y de esa chispa que compartían, nos regalaron momentos que se quedaron grabados en nuestra memoria, momentos que nos hicieron suspirar y creer en la magia del amor. Así que, para recapitular, hemos viajado por un universo de gestos. Desde las miradas intensas y cargadas de admiración de Khan, hasta las sonrisas tímidas y dulces de Demet. Hemos explorado la importancia de los roces sutiles, los abrazos que transmiten más que 1000 palabras, las danzas que crean intimidad, y las declaraciones de amor que resuenan en el alma. Hemos visto cómo la complicidad y la protección se manifiestan en pequeños gestos, y cómo estos detalles nos permiten creer en una conexión genuina. Ha sido un placer enorme compartir este análisis con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de este viaje emocional tanto como yo. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuáles son esos gestos de Khan y Demet que a ustedes más les impactaron?
¿Qué otras parejas creen que comparten una química similar en la pantalla? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho sentir algo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los que también disfrutan de las historias de amor y de esos detalles que nos roban el aliento. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad de apasionados por las historias que nos hacen sentir. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mis queridos. Un abrazo enorme.